Tu amor se lo disputaban dos titanes del espectáculo, don Andrés García y don Salvador Pineda. Pero hoy no hablaremos de romances de novela, sino de una verdad que duele y que pocos se atreven a contar. Porque detrás del rostro varonil, la mirada intensa y esa sonrisa que robó suspiros en toda América Latina, se esconde una vida marcada por el abandono, la traición y el olvido. Bienvenidos a Tras la Exclusiva, donde desnudamos la verdad detrás del mito. Hoy, Salvador Pineda. ¿Lo recuerdan? Galán de galanes, dueño de los horarios estelares en los años dorados de Televisa, estrella de novelas como Esmeralda y Tú o Nadie. Pero, ¿qué queda hoy de aquel ídolo? La respuesta es tan dura como inesperada. Queda un hombre solo, enfrentado al peso de los años, arrastrando el silencio de una industria que lo encumbró, solo para luego dejarlo caer sin red. En sus propias palabras, en mi caso, me jodieron todo mi dinero. Estamos hablando de los pocos ahorros que yo tenía. Millones. Así, sin anestesia, lo confesó Salvador entre suspiros amargos. Un actor de trayectoria impecable, reducido a pelear por lo básico, mientras otros, más jóvenes, más comerciales, recogen los frutos de un mundo que él ayudó a construir. Pero no se detiene ahí. En los últimos meses, Pineda ha soltado acusaciones que han sacudido los cimientos del espectáculo. Nombres como Eugenio Derbez, Gael García Bernal o Diego Luna no han quedado al margen de su ira. ¿Qué lo llevó a hablar así? ¿Es despecho, justicia tardía o simplemente un grito desesperado antes del adiós? Para entenderlo, hay que regresar al origen. Salvador nació en Tierra Caliente, con la sangre ardiente de un rebelde sin causa. Su padre, un político severo y escritor de viejo cuño, intentó domesticarlo. Su madre, Gloria Popoca, artista y mujer de teatro, lo comprendía más que nadie. Desde niño fue un volcán en erupción, alérgico a la autoridad, enemigo del sistema, ferozmente libre. En la escuela, las boletas rojas eran su firma. En la preparatoria, la rebeldía se volvió carne. Un amor adolescente terminó en embarazo y escándalo. El padre de la joven no dudó. Se casan ya. Y Salvador, con apenas unos años encima, se encontró con un anillo en el dedo y una esposa que, a los 20 días, le dijo: «No puedo más». Fue un matrimonio exprés, condenado desde el inicio, que solo profundizó la grieta entre Salvador y su familia. Después, vino el abandono universitario. Dejó ciencias de la comunicación en la UNAM, pero encontró algo que le quemaba por dentro: la actuación. Contra la voluntad de su padre, ganó una beca para la escuela de Andrés Soler y fue moldeado por la mano maestra de Carlos Ansira. Fue ahí, entre luces tenues, telones pesados y ensayos eternos, donde Salvador descubrió su verdadero destino. Su padre, renuente al principio, terminó cediendo. La pasión de Salvador no era un capricho, era fuego real, y con ese fuego conquistó pantallas, corazones y portadas. Pero todo lo que sube, termina cayendo. Hoy, a los 72 años, ese galán eterno enfrenta una vejez dura, sin el respaldo de los suyos ni de la industria que lo celebró. Y mientras los reflectores apuntan a otros, él lanza sus últimas verdades como dardos envenenados. No busca redención, solo quiere que el mundo sepa que no todo lo que brilla en televisión está hecho de oro. A veces también hay lágrimas, traiciones y soledad. A veces, la vida te entrega una llave dorada sin que lo sepas. Así fue aquel día en que don Salvador Pineda, padre severo pero de mirada profunda, recortó un pequeño anuncio de periódico. Lo leyó en silencio, lo dobló con cuidado y se lo entregó a su hijo como quien pasa el testigo de un destino aún sin escribir. Era la convocatoria para un concurso nacional de teleteatros en Canal 11. Salvador lo entendió enseguida. Esa era su oportunidad. No perdió tiempo. Llamó al primer aliado que se le vino a la mente: César Bono, ese joven de espíritu libre, melena larga y pantalones acampanados que parecía haber salido de un disco de rock setentero. Aunque pocos lo sabían, su verdadero apellido era Quijano, César Quijano. Pero todos lo conocían como Bono. Aquí está mi ganado, pensó Salvador. La aventura apenas comenzaba. Se encerraron durante días en el departamento de Bono. Entre tazas de café frío, muebles mal puestos y una pasión que rozaba la locura, buscaron el monólogo perfecto. Aquel que no solo llamara la atención, sino que dejara al jurado sin aliento. Ensayaban línea por línea como si de cada palabra dependiera la eternidad. Y cuando una escena salía bien, lo hacía con la intensidad de una garra que te atraviesa el alma. Llegó el día de la audición. Salvador estaba nervioso, sí, pero en cuanto pisó el escenario,
Su mirada se encendió. Se movía como un felino, seguro, salvaje, magnético. El resultado fue inmediato. No solo fueron aceptados, se llevaron el primer lugar. Su nombre retumbó en la sala como un trueno, y una ovación cerrada lo elevó al cielo de los elegidos. Salvador obtuvo la única calificación perfecta de toda la generación. Era apenas su primer año, y ya brillaba con luz propia. Con ese triunfo en las manos, no había vuelta atrás. Durante 2 años intensos, se formó bajo la tutela del maestro Carlos Ansira, un gigante del teatro, hasta que llegó el momento clave, su primera obra profesional. No era una función escolar, no. Esta vez enfrentaría al público real, de carne y hueso. La obra se titulaba Un Dios durmió en mi casa, y Salvador supo desde el primer ensayo que ya no había marcha atrás. Pero como en toda historia que vale la pena contar, apareció un conflicto. En la escuela de Ansira, actuar en proyectos comerciales era casi un pecado. El arte era sagrado, y todo lo demás, una distracción. Cuando se enteraron de que Salvador había aceptado un trabajo por fuera, lo pusieron contra la espada y la pared. O te quedas aquí, o te vas. Y Salvador, con esa terquedad que sería su sello de por vida, eligió el escenario. Apostó todo. Salió por la puerta grande y decidió enfrentarse solo al mundo del espectáculo. Las puertas, sorprendentemente, empezaron a abrirse. Canal 13 fue el primero en darle una oportunidad seria, un papel protagónico en el teleteatro. Esta noche a las 11. La apuesta había funcionado, pero el precio no tardaría en llegar, porque el éxito, cuando llega temprano, suele traer pruebas difíciles. Así fue como, mientras grababa la telenovela Rina en 1977, la tragedia golpeó su vida. Su padre, don Salvador Pineda, escritor y figura política, había aprendido a aceptar el camino artístico de su hijo. Pero ese lazo, frágil y recién fortalecido, se rompió de la manera más cruel. Un accidente automovilístico le quitó la vida de forma repentina. Y aquí viene lo más doloroso. Se cuenta que ese mismo día, Salvador le pidió prestado su auto a su padre para salir con una novia. Don Salvador accedió con gusto y se quedó con el vehículo viejo de su hijo. Aquella noche, en el periférico, un camión detenido sin luces apareció en su camino. No hubo tiempo de frenar. El impacto fue brutal. El padre murió al instante. Desde entonces, la culpa no dejó de acecharlo. ¿Y si no le hubiera pedido el coche? Dicen que se repetía una y otra vez. Algunos afirman que ese dolor silencioso afectó su carrera, que ese sentimiento de culpa, por más escondido que estuviera, nunca lo abandonó. Pero la vida, caprichosa como es, le tenía aún reservado un momento de gloria. En 1981 llegó el papel que lo consagraría. La novela El Derecho de Nacer fue su trampolín a la fama internacional. El mítico Ernesto Alonso vio en él al antagonista perfecto, un villano con rostro de ángel y mirada de tormenta. Era el rol que cualquier actor soñaba, el que te permite brillar, incluso cuando te odian. Y como ironía del destino, el joven que interpretaría a su hijo en esa historia era nada más y nada menos que Humberto Zurita. En la ficción eran padre e hijo, pero en la vida real tenían casi la misma edad. Y así, Salvador Pineda se convirtió en leyenda, no solo por su talento, sino por su vida marcada por giros inesperados, triunfos dolorosos y heridas que jamás sanaron del todo. Imagina esto. Salvador, el villano que todos amaban odiar, había comenzado a destacar en un papel que muchos consideraban una delicia. El Derecho de Nacer, esa telenovela que todo México comentaba, lo había lanzado a la fama. Pero no fue solo su interpretación lo que lo hizo inolvidable, sino la intensidad con la que le dio vida a su personaje. Salvador no era de esos actores que se limitan a seguir el libreto palabra por palabra. No. Él imprimía su propio estilo, una personalidad tan fuerte que no podía ser moldeada por nada ni nadie. Ese toque único fue lo que lo convirtió en uno de los villanos más memorables de la televisión mexicana. El fenómeno de El Derecho de Nacer marcó el inicio de una etapa dorada para Salvador. Mientras el país entero seguía la historia con fervor, él se convirtió en un rostro familiar, reconocido por todos, y como suele ocurrir con los buenos villanos, también odiado. Pero ese odio, en este caso, era un verdadero elogio. Sin embargo, mientras su carrera se disparaba, su vida personal no seguía el mismo curso brillante. La vida detrás de cámaras nunca es tan perfecta como parece, ¿verdad? Después del éxito rotundo de esa telenovela,
Salvador incursionó brevemente en el cine, pero pronto la televisión lo reclamó de nuevo. Regresó al mundo de las telenovelas, pero esta vez no para interpretar al villano, sino para tomar el papel de héroe en Bianca Vidal. Pero el papel que realmente consolidó su estatus de gran villano llegó en 1985. De nuevo bajo la dirección del renombrado Ernesto Alonso, Salvador interpretó a un antagonista que se convirtió en el más temido de todos, y como no podía ser de otra forma, todos querían verlo caer. La historia de Tú o Nadie, esa producción que prometía ser un éxito, estuvo llena de tensiones y anécdotas que hoy son casi legendarias. Ernesto Alonso había tenido problemas para encontrar al actor principal, y después de considerar varios nombres, el papel cayó en manos de José Luis Rodríguez, el Puma. Con él, Lucía Méndez y Salvador, el elenco parecía tener la combinación perfecta para una historia exitosa. Sin embargo, las cosas no fueron como se esperaba. Se rumoreaba que el Puma no estaba contento con la actuación de Salvador, y empezó a poner excusas para que lo sacaran del proyecto. ¿Celos, quizás? Lo cierto es que la situación fue cada vez más tensa. Cuando Salvador intentó acercarse a el Puma para hablar, este lo ignoró por completo. Un ambiente difícil, sin duda. Eventualmente, el Puma abandonó la producción, dejando atrás un escándalo que llenó las páginas de los periódicos. Pero como en toda buena telenovela, la historia dio un giro inesperado. Alonso reemplazó a el Puma por otro gran actor, Andrés García. Así, Salvador y Andrés se encontraron disputándose a Lucía Méndez en la pantalla. Y, según se dice, también fuera de ella. En los pasillos del set, la competencia por la atención de Lucía se sentía en el aire. Salvador y Andrés, dos gigantes de la actuación, luchaban por el afecto de la protagonista. Pero lo curioso de todo esto es que, a pesar de las evidentes tensiones, Lucía parecía estar más atraída por Salvador. «Me gustaba más Salvador Pineda», decía ella en entrevistas. Un romance sutil, una atracción que trascendió el guión. Ambos actores compartían una química especial, una chispa que no era solo parte del espectáculo. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. Un incidente durante las grabaciones de una escena dejó a Lucía Méndez en una situación incómoda. Según los rumores, durante una grabación, Andrés intentó sobrepasarse con Lucía en una escena, algo que ella no toleró. ¿Qué hizo Lucía? Corrió hacia Salvador en busca de protección, pidiendo que interviniera. «Este hombre me agredió, defiéndeme», le dijo, y Salvador, al ver la situación, no dudó en actuar. Un momento de tensión, sí, pero también de lealtad entre compañeros. En ese momento Salvador demostró no solo su talento en la actuación, sino también su carácter fuera del set. Así es la vida de los grandes actores, llena de giros, rivalidades y, a veces, de relaciones que van más allá de la pantalla. Salvador, con su estilo inconfundible y su intensidad única, logró dejar una huella profunda en la televisión mexicana. Y aunque su vida personal estuvo marcada por tragedias y desafíos, su legado como uno de los villanos más grandes de la historia de la telenovela mexicana sigue intacto, admirado por todos y, sobre todo, recordado por su talento y su pasión. La escena estaba cargada de tensión. En medio de un rodaje, Salvador Pineda, el famoso villano de telenovelas, no dudó en enfrentarse a Andrés García. La competencia por el cariño de Lucía Méndez ya no era solo parte del guión, sino que se vivía intensamente detrás de cámaras. La química entre los dos actores era palpable, pero lo que realmente atrajo a Lucía no solo fue el físico de Salvador, sino algo más profundo: su actitud, su carácter. Lucía, conocida por su belleza y su carácter fuerte, parecía encontrar en Salvador una conexión genuina. «A mí me gustaba más Salvador», confesó en una ocasión. La relación entre ambos parecía ir más allá de la ficción. A pesar de que el coqueteo entre ellos encendió rumores en los medios, nunca se concretó una relación. Quizás el momento nunca fue el adecuado, o tal vez las circunstancias de trabajo y las agendas apretadas lo impidieron. Sin embargo, tras este torbellino mediático, Salvador encontró un nuevo amor. Esta vez, su corazón latió por Alma Delfina, otra actriz con la que había compartido escena en la novela La Ladronzuela. Desde el primer encuentro, Salvador quedó cautivado por Alma. Aunque al principio pensó que tenía apenas 15 años, pronto descubrió que era una actriz con una larga carrera a sus espaldas. Pero el primer acercamiento no fue fácil. Alma, decidida y directa, le dijo que estaba casada, lo que sorprendió a Salvador.
Sin embargo, a él siempre le atrajeron las mujeres con carácter, y esa respuesta solo lo intrigó aún más. Pasaron los días, y Salvador no dejó de insistir. Cuando Alma le dijo que se divorciaría en algún momento, Salvador le respondió que cuando lo hiciera, él estaría allí. Y así fue. Alma cumplió su promesa y se acercó a él cuando estuvo libre de su matrimonio. Fue el inicio de una relación que duró varios años, una relación marcada por un amor apasionado, pero también por intensas discusiones. A pesar de los altibajos, Salvador recordó esta etapa como una de las más significativas de su vida, ya que compartieron no solo momentos felices, sino también el crecimiento profesional de ambos. A medida que la relación avanzaba, la intensidad se apoderaba de ellos. Salvador lo reconoció. Si Alma hubiera tomado decisiones diferentes, o si él hubiese sabido manejar mejor sus celos, tal vez habrían llegado al altar. Pero al final, Salvador llegó a una conclusión que definiría su vida. Nació como un llanero solitario, alguien destinado a vivir sin compromisos, sin las ataduras de una familia tradicional. Pero, aunque Alma Delfina fue una mujer que marcó su vida profundamente, no fue la única. Otra actriz, Mayra Alejandra, también estuvo cerca de hacerle reconsiderar sus ideales. Se conocieron en Argentina, y entre risas y copas, Salvador, impulsado por el momento, le propuso matrimonio. Sorprendentemente, Mayra tomó la propuesta en serio y decidió mudarse a México con 15 maletas, lista para empezar una nueva vida junto a él. Pero cuando Salvador la vio llegar tan decidida, el pánico al compromiso lo invadió. Aquella propuesta, nacida en un impulso, comenzó a desmoronarse ante su temor a lo que el compromiso realmente significaba. El miedo al futuro y a las responsabilidades que venían con una relación seria hizo que Salvador se apartara, dejando atrás lo que pudo haber sido otro capítulo importante en su vida. La historia de Salvador Pineda es una de pasiones intensas, de amor y miedo, de decisiones que marcaron su destino. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si las circunstancias hubieran sido diferentes? Lo único que podemos hacer es imaginarnos lo que pudo haber sido mientras él sigue caminando por su propio camino, siempre buscando esa libertad que le ha definido. ¿Qué historias tan sorprendentes las de Salvador Pineda? Su vida ha sido un torbellino de amor, desamor, enfermedades y polémicas que lo han mantenido siempre en el ojo público. Vamos a adentrarnos en algunos de los episodios más impactantes que han marcado su carrera y su vida personal. Comenzamos con una de las relaciones más controvertidas de Salvador, la que mantuvo con Mayra Alejandra, una actriz venezolana con la que, según cuentan, estuvo muy cerca de casarse. Lo curioso es que todo comenzó en un ambiente algo festivo. Durante unas grabaciones en Argentina, con un par de copas de más, Salvador, casi sin pensarlo, le propuso matrimonio. Sí, tal como lo escuchan. Como si fuera una especie de juego o broma, Salvador se vio envuelto en una situación que jamás imaginó. Mayra, aparentemente sin dudarlo, aceptó, empacó sus 15 maletas y viajó a México dispuesta a comenzar una nueva vida a su lado. Pero, como era de esperarse, la historia no terminó como un cuento de hadas. Salvador, al ver la determinación de Mayra, entró en pánico. El miedo al compromiso lo paralizó, y en lugar de vivir un romance con una mujer decidida, se vio envuelto en una tormenta emocional que lo llevó a alejarse de ella. De forma abrupta y sin dar muchas explicaciones, Salvador puso fin a la relación, dejando a Mayra con sus ilusiones rotas. Un error que, según sus propias palabras, definió como estúpido. Pero la historia no se quedó ahí. Después de un tiempo, Mayra reapareció en la vida de Salvador para revelarle una noticia impactante. Estaba embarazada. Un niño estaba en camino. El pequeño Aaron, quien nació de esa relación fugaz, lo obligó a enfrentar una realidad que jamás había imaginado. Salvador, siempre directo y sincero, aceptó su paternidad y viajó hasta Venezuela para cumplir con los procedimientos legales. Pero, y aquí viene lo más crudo, Salvador confesó sin tapujos que la paternidad no era algo que le brotara de manera natural. De hecho, admitió que no se sentía preparado para asumir esa responsabilidad. Años pasaron, y Salvador no volvió a ver a Aarón hasta que el niño ya tenía entre 9 y 10 años. Casi una década sin contacto con su propio hijo. Un hecho que dejó claro que Salvador nunca fue el tipo de persona a quien le naciera el rol de padre. Sin embargo, la historia de Salvador con la paternidad no se detiene aquí. Se ha hablado de una hija más, en Ciudad de México, de la cual nunca tuvo contacto.
e incluso se rumorea de otros hijos en Puerto Rico y otros lugares cuyo origen sigue siendo incierto. Y hace unos años, una joven llamada Mariela apareció en Tijuana, afirmando ser su hija. Tras una prueba de ADN, Salvador aceptó la paternidad, pero como siempre, no fue una experiencia fácil. Reconoció que no sentía el vínculo emocional que muchos padres tienen con sus hijos. Unas declaraciones que, sin duda, causaron revuelo. Pero como si la historia de Salvador no fuera lo suficientemente intensa, su vida dio un giro inesperado cuando, en los años 80, recibió un diagnóstico que cambiaría su vida para siempre: cáncer. Una palabra que paraliza a cualquiera. En 1990, se trasladó a Miami para trabajar en la telenovela El Magnate, donde se reencontró con Andrés García, un actor con el que ya había trabajado anteriormente. Salvador, al igual que muchos otros, luchó contra la enfermedad, pero su vida siguió siendo una montaña rusa de emociones. Después de algunos años, Salvador volvió a México, donde se unió a la exitosa producción Esmeralda, interpretando al villano Lucio Malaver. Su carrera florecía, pero la salud de Salvador no dejaba de ser un tema de preocupación. En 1999, después de firmar con TV Azteca y participar en Besos Prohibidos, las cosas se complicaron. Las tensiones en el set, los roces con otros actores como Fernando Allende y la salud de Salvador se convirtieron en una mezcla explosiva. Pero en 2002, Salvador decidió instalarse de forma definitiva en Miami, donde su vida daría otro golpe de realidad: una recaída de cáncer de colon que, afortunadamente, pudo superar. Sin embargo, Salvador no solo se enfrentó a sus batallas de salud, sino que también habló con franqueza sobre lo efímero de la fama. En una entrevista reciente, Salvador confesó que siente que se encuentra en sus últimos tiempos, como si ya estuviera en el 7º piso, y la caída fuera inevitable. Un pensamiento doloroso, pero realista, que refleja la madurez de un hombre que ha vivido la fama de cerca y ha visto lo fugaz que puede ser. Y como si todo esto no fuera suficiente, Salvador volvió a ser el centro de la polémica con una fuerte acusación. En una entrevista reciente, lanzó una bomba contra 3 de las figuras más grandes del cine mexicano: Eugenio Derbez, Gael García Bernal y Diego Luna. Según Salvador, estos actores habrían desviado una enorme cantidad de dinero de un fideicomiso destinado a la industria cinematográfica. Una acusación grave que ha generado una tormenta de reacciones en redes sociales. Salvador Pineda, sin duda, ha sido un hombre de contrastes. Exitoso, polémico, amado, criticado, pero sobre todo, auténtico. Un hombre que, pese a los altibajos de su vida, sigue siendo una figura que no deja indiferente a nadie. Con una honestidad brutal, Salvador Pineda ha sido siempre un hombre que no se guarda nada. Sus palabras, a menudo directas y sin filtros, han sacudido el mundo del espectáculo en más de una ocasión. En un giro inesperado de los acontecimientos, el actor volvió a hacer noticia, pero esta vez por algo mucho más grave que una simple controversia. ¿La razón? Una denuncia directa a algunas de las personalidades más conocidas del cine mexicano. Salvador, sin tapujos, acusó a figuras como Eugenio Derbez, Gael García Bernal y Diego Luna de haberse apropiado de recursos destinados a la industria cinematográfica. Según su relato, una cantidad considerable de dinero había sido desviada de un fideicomiso creado durante el mandato de Enrique Peña Nieto, que estaba destinado a apoyar a nuevos talentos. Sin embargo, según él, ese dinero acabó en manos de actores ya consolidados, como los mencionados, quienes, según Salvador, lo habrían malgastado. Y como si eso no fuera suficiente, Pineda también lanzó una acusación muy fuerte. Los llamó aprovechados y ladrones. Unas palabras que no tardaron en generar un verdadero revuelo en las redes sociales y en los medios. ¿Serían estas declaraciones fundadas o simplemente el eco de un actor que busca atención a toda costa? La opinión pública se dividió rápidamente, pero esta historia no termina aquí. En un giro aún más sorprendente, Salvador enfrentó una cruda realidad personal. A finales de 2024, en plena Navidad, el actor reveló en una entrevista con el programa Hoy que estaba atravesando serias dificultades económicas. Imaginen eso, un ícono de las telenovelas confesando que no tenía dinero ni para comprar su cena navideña. Con lana baila el perro, pero sin un peso ni la cena alcanza, expresó con un tono nostálgico que nos hizo reflexionar sobre las vueltas que da la vida. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. ¡Nos vemos!